Tengan muy buenos días, chicos de noveno grado. Sean todos bienvenidos a una clase más de lengua y literatura. Como siempre es un gusto saludarles. Estamos comenzando una semana más de clases y de actividades. Espero que estén muy bien ustedes y sus familias, que hayan tenido un muy buen fin de semana, que hayan podido descansar y relajarse un momento y que hayan recobrado fuerzas y energías para trabajar esta semana como debe ser. Les quiero compartir la frase del día de hoy, la cual nos dice, tus sueños no tienen fecha de caducidad. Respira hondo y vuelve a intentarlo. Si ustedes se fijan, esta frase está orientada con no darse por vencido ante los problemas y ante las adversidades. Todos tenemos inconvenientes día con día, todos tenemos problemas o situaciones que sentimos que no podemos controlar o que se nos salen de nuestras manos o que a veces nos dan ganas de desistir, pero siempre es necesario que nosotros seamos positivos, que seamos optimistas y que ante estos problemas no nos demos por vencidos. ¿Por qué? Porque nuestra meta, porque nuestro objetivo, porque nuestro sueño es uno de los impulsos o de nuestros motores para que nos impulsemos a seguir adelante. Nuestros sueños no tienen por qué verse finalizados o interrumpidos u obstaculizados por estos problemas, sino que por el contrario, tenemos que respirar profundo, hace referencia a retomar fuerza, ¿sí? Como hay un refrán por ahí que de retroceso o para atrás ni para agarrar impulso, pues entonces eso debemos poner en práctica. Cuando usted sienta que ya no puede, que ya no quiere, que ya está muy cansado, que ya siente que ya no quiere hacer nada, pues piense cuál es mi plan, cuál es mi sueño a corto plazo y a largo plazo. Eso le va a servir como impulso para seguir adelante y no darse por vencido. Así que les comparto y les dejo esta inquietud para que ustedes también lo pongan en práctica en su diario vivir y a pesar de los problemas, no se dejen vencer, no se den por vencidos. Respecto al contenido, el día de hoy vamos a desarrollar un tema de figuras literarias. Vamos a estudiar las figuras que corresponden a la unidad 7 y a la unidad 8. Ya prácticamente es nuestro último tema de figuras literarias. Ya hoy cerramos el capítulo de figuras de noveno grado, así que vamos a ir viendo, como siempre, las definiciones, los ejemplos prácticos para que usted relacione la teoría de la definición con el ejemplo y al final vamos a tener unos ejercicios de identificación de figuras, así como siempre lo hacemos. Para eso les voy a pedir su participación, ¿verdad? Que ustedes vayan viendo la figura y que procuren identificarla, que procuren y me escriban en el chat las respuestas que ustedes estiman convenientes. No tengan miedo, no tengan temor a equivocarse. Si nos equivocamos, no hay problema. La idea de esto es que nos fijemos en qué podemos fallar para no cometer el error en nuestra evaluación de la próxima semana y en nuestro examen de periodo. Así que participen de igual manera en el espacio de preguntas y respuestas del final de la clase. Si hay alguna pregunta, alguna duda, alguna observación, pues háganla también. A mí me gusta mucho leerles y responderles. Así que les agradezco desde ya por estar conectados. Les felicito también por su trabajo de la semana pasada. No quiero dejar pasar esta oportunidad para felicitarles por sus participaciones en el foro, ¿verdad? Que tuvieron relación con la obra El dinero maldito y la teoría del ensayo. Han sido muy buenos comentarios, muy buenos aportes y obviamente sus calificaciones están muy buenas. Así que les felicito por eso y les invito a seguir con ese entusiasmo y con ese ánimo para nuestra siguiente actividad, que es la próxima semana, y por supuesto para el examen de periodo. Estoy segura que este año terminará con muchos éxitos para ustedes. Solamente, como les decía en la reflexión, no se den por vencidos, sigan adelante, que ustedes pueden lograr todo lo que ustedes se propongan. Así que sean todos bienvenidos a esta clase y pongamos atención al contenido de este día. Figuras literarias. En este contenido vamos a ver nuestro último tema de figuras literarias del año y vamos a retomar precisamente las que corresponden a la unidad 7 y a la unidad 8 de nuestro libro de texto y de nuestro programa. Las figuras que vamos a ver el día de hoy son sinécdoque, anadiplosis, epanadiplosis, zeugma, optación, deprecación, concesión y dubitación. Si se fijan en este tema vamos a ver o vamos a abarcar las de las dos unidades precisamente porque que el tiempo ya no es demasiado y tenemos que alcanzar a cubrir estas figuras.
Ya se van a dar cuenta que son figuras bastante sencillas, no son demasiado complejas de entender. Hay algunas que tienen un elemento clave que nos va a ayudar a poderlas identificar y obviamente esto nos va a acompañar tanto en la teoría como en la práctica y al final vamos a hacer una serie de ejercicios donde vamos a poner en práctica lo aprendido en el contenido. Así que vamos a empezar haciendo un recordatorio de qué son las figuras literarias, ¿verdad? Que ya yo creo que todo el mundo tiene bien claro qué es, pero debemos saber o debemos estar bien seguros que las figuras literarias son recursos estilísticos que permiten embellecer un texto. Ustedes saben que las figuras literarias son un elemento muy importante para buscar belleza a través de las palabras, para crear efectos o para crear situaciones estéticas que ayuden a que el texto sea más llamativo, a que sea más expresivo y a que guste más al receptor. Entonces, ahí la importancia de las figuras literarias. Estos recursos estilísticos se emplean en todos los géneros, ¿verdad? En el lírico, en el narrativo, en los ensayos que hemos estado viendo estos días, también se utilizan recursos estilísticos. Entonces, es necesario por ello que conozcamos los más importantes o que sepamos cuáles son y en qué consiste cada uno. La primera figura que vamos a estudiar el día de hoy es la que se llama sinécdoque. La definición nos dice que la sinécdoque consiste en cambiar el sentido de una idea a partir de la asociación de palabras en función de los conceptos que éstas designan. Esta figura tiene bastante relación con una que ya vimos en periodos anteriores, que es la metonimia, y es que nos ayuda a asociar o a relacionar palabras en función de conceptos. En el caso de la sinécdoque, la relación que se hace es más cuantitativa y en el caso de la metonimia era cualitativa. Dentro de los tipos de sinécdoque hay varios tipos. Sin embargo, esta vez vamos a ver 4 tipos y de estos 4 vamos a centrarnos quizá en los 2 más importantes o los más comunes, que son los primeros 2 que están en este cuadro. Los tipos que vamos a ver de sinécdoque son, el primero, la parte por el todo. ¿Qué quiere decir? Que en este caso o en este tipo de sinécdoque vamos a mencionar la parte de un objeto, de una persona, de un lugar, pero en realidad vamos a estar haciendo referencia a todo, a toda la persona, a todo el objeto, a todo el lugar. El ejemplo nos dice, 1000 velas se hicieron a la mar. Analizamos el ejemplo, 1000 velas se hicieron a la mar. Obviamente eso es un tipo de sinécdoque que es la parte por el todo, porque cuando yo digo velas me refiero a una parte del barco, ¿sí? Que es la parte superior, que está hecha mayormente de tela o de cuero o de algún material que sirve para ir retomando o agarrando el aire para que el barco se mueva. Entonces, en este caso, cuando yo digo 1000 velas, no estoy hablando de las velas nada más, estoy hablando del barco completo. Entonces, cuando decimos esta oración, cuando decimos este ejemplo, 1000 velas se hicieron a la mar, hago referencia en realidad a los barcos completos. Entonces, por eso es un tipo de sinécdoque, la parte por el todo. Luego tenemos la otra que es el todo por una de sus partes o el todo por la parte, que es prácticamente lo contrario al anterior. Acá lo que decimos es mencionamos un conjunto, mencionamos o generalizamos, cuando en realidad estamos haciendo referencia a una de las partes o a un elemento. Veamos el ejemplo. Francia fue vencida en Pavía. Francia fue vencida en Pavía. En este caso, cuando yo digo Francia, podríamos hacer referencia o pensar en un primer momento que hablamos de todo el país, de todas las personas. Sin embargo, hacemos referencia directa al ejército. Quiere decir que acá hemos utilizado una sinécdoque, el todo por la parte. Luego tenemos otro tipo de sinécdoque que es lo abstracto por lo concreto. Quiere decir que vamos a mencionar algo que no es tangible, sí, pero vamos a hacer referencia a algo que sí es concreto. Veamos acá, la juventud. Si yo digo, la juventud es el futuro del país. Cuando digo esto, la juventud, el nombre o el sustantivo en sí, en este caso, es abstracto porque la juventud no se puede tocar, no es algo tangible, no es algo palpable. Pero cuando yo ya analizo, hacemos referencia a los jóvenes, ¿verdad? A los jóvenes como ustedes, que son el futuro del país. Entonces, se puede denominar en este caso una sinécdoque abstracto por concreto.
Y luego también tenemos otra que es el género por la especie. En este caso, estamos mencionando en el ejemplo, los mortales no se consuelan. Los mortales, yo digo el género cuando hago referencia en realidad a la especie que son las personas. Vuelvo a repetir, hay más o podemos identificar algunos otros tipos de sinécdoque, sin embargo estos cuatro son los que nos corresponde estudiar este año porque el próximo año vamos a retomar de nuevo tanto la metonimia como la sinécdoque, así que por el momento nos vamos a quedar con estas cuatro y vuelvo a repetir, de estas cuatro los más comunes o los que vamos a utilizar son la parte por el todo y el todo por la parte. Luego avanzamos a la siguiente figura que nos corresponde ver el día de hoy y esta se llama anadiplosis. Anadiplosis. El nombre es un poco raro, pero en realidad la explicación y la aplicación es bastante sencilla. En el caso de la anadiplosis, consiste en la repetición de la misma palabra o grupo de palabras al final de un verso y al comienzo del siguiente. Si ustedes recuerdan, ya hemos visto figuras de repetición antes, como por ejemplo la anáfora y la epífora, que si ustedes tienen en su mente ahorita, prácticamente es de ubicar que se repite la misma palabra, la misma frase al inicio de dos o más versos consecutivos o al final. Pues en este caso sí es una figura de repetición. Pero ¿dónde va a estar la repetición? Veamos el ejemplo. Par entre los pares, maestro, salud. Salud porque juzgo que hoy muy poca tienes. Observen la repetición donde se da. Tengo un verso y tengo una palabra al final. Pues esta misma palabra que está al final de un verso es con la misma que voy a comenzar el verso siguiente. Entonces, quiere decir que la repetición o que la correspondencia de palabras o frases tiene que estar igual al final de un verso y coincidir con el principio del siguiente. Esto es lo que hace una anadiplosis. O sea que cuando usted vea una figura, un ejemplo, una estrofa, donde esté este tipo de repetición de esa manera, automáticamente usted tiene que relacionar anadiplosis. ¿Sí? Anadiplosis. Al final de uno con el principio del otro. Luego vamos con la otra que también se parece, pero esta se llama epanadiplosis. Fíjense que al inicio es lo que cambia, ¿verdad? Ana y epana. En el caso de la epanadiplosis se produce cuando una frase o verso inicia y finaliza con la misma palabra. O sea que es una figura de repetición también. La respuesta es sí, solo que la repetición es en el mismo verso. Veamos el ejemplo. Verde que te quiero verde. Es un ejemplo bastante conocido de Federico García Lorca. Inicio con la palabra verde, termino con la palabra verde en la misma oración, en el mismo verso. Eso es precisamente una epanadiplosis. O sea que tanto la anadiplosis como la epanadiplosis son figuras de repetición. Solo es cuestión que usted se fije dónde se da la repetición de palabra o frase y ahí automáticamente usted la va a identificar. Luego pasamos con otra figura que se llama seuma. En el caso del seuma es una figura bastante fácil de identificar porque se produce al omitirse una palabra que conecta a varios elementos de una oración porque se sobreentiende. Se produce al omitirse una palabra que conecta a varios elementos de una oración porque se sobreentiende. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a tener un ejemplo, vamos a tener una oración o un texto que puede ser en prosa o en verso, pero una palabra se va a utilizar una sola vez, aunque haga referencia a esa misma palabra más adelante. Creo que con el ejemplo nos va a quedar más claro. Tenía en su casa una ama que pasaba de los 40. Frisaba la edad de nuestro hidalgo con los 50 años. Era de complexión recia, seco de carnes, enjuto de rostro, gran madrugador y amigo de la casa. Vemos otra vez. Frisaba la edad de nuestro hidalgo con los 50 años. Era de complexión recia, seco de carnes, enjuto de rostro, gran madrugador y amigo de la casa. ¿Dónde se ha dado el seuma? El seuma se ha dado acá, desde acá, donde dice era de complexión recia, porque la palabra que se ha omitido es el verbo, ¿sí? Que es en el caso de era. Yo podría decir era de complexión recia, era seco de carnes, era enjuto de rostro,
era gran madrugador y era amigo de la casa. Entonces, imagínense haber dicho el ejemplo así, o que yo les dijera, o que yo escribiera ese texto de esa manera. Era de complexión recia, era seco de carnes, era enjuto de rostro. Entonces, esa repetición o esa redundancia de la misma palabra es lo que se evita cuando nosotros utilizamos el seuma, ¿sí? Vuelvo a repetir, yo tengo la palabra, tengo era, y lo que va a suceder es que la voy a colocar una tan sola vez, aunque ésta haga referencia a los demás adjetivos que en este caso me están describiendo a Don Quijote de la Mancha. Luego vamos con la otra figura que se llama optación. En el caso de la optación, consiste en la expresión de un deseo de forma vehemente dirigido siempre a otra persona o ser que está claramente presente en el discurso. ¿Qué quiere decir? Que en la optación yo expreso algo, expreso un deseo, algo que quiero que suceda, algo que yo anhelo con todo mi corazón, algo que yo quiero de verdad que ocurra, pero este deseo va a estar dirigido a alguien más que puede ser concreto, puede ser abstracto, pero que está claramente definido. O sea, que yo digo en el ejemplo o yo digo en el texto hacia quién estoy dirigiendo, ¿sí? O para quién es, o hacia quién lo estoy transmitiendo, o hacia quién lo quiero dirigir. Entonces, vean el ejemplo. Inteligencia, dame el nombre exacto de las cosas. ¿Estamos pidiendo algo? Sí. ¿A quién o a qué? En este caso, a la inteligencia. Entonces, acá yo identifico que hay una optación. ¿Por qué? Porque estoy diciendo claramente que a quien le estoy pidiendo algo es a la inteligencia. Entonces, la clave es que la optación me dice hacia quién va dirigido. Hay un tú presente. Puede ser una persona, puede ser un animal, puede ser un sentimiento, puede ser un fenómeno, qué sé yo, cualquier situación a la que usted se dirija para pedirle algo que usted desea. Luego pasamos a la siguiente. Esta se llama deprecación y tiene también relación con la figura anterior, con la optación. Sí tiene, pero vamos a ver una diferencia fundamental. Consiste en manifestar un vivo deseo con súplicas para obtener benevolencia. O sea que aquí también hay un deseo. La diferencia es que aquí es más suplicante. O sea que en este caso puede decirse hacia quién va dirigido, puede estar el tú, sí puede estar. Solo que la deprecación es como más de súplica, más de pedir, más de solicitar de una manera de verdad que lo deseo por algo que es para mi beneficio, pero en este caso es como un poco más subjetivo. Si en el caso de la optación hay un tú, yo pido algo, pero en el caso de la deprecación, aquí la palabra clave es súplicas. Súplicas porque es todavía como más fuerte que el anterior. Veamos el ejemplo. Sácame de aquesta muerte, mi Dios, y dame la vida. No me tengas impedida en este lazo tan fuerte. Mira que muero por verte. Observamos el ejemplo. Alguien podría decirme, Señor, pero mira, aquí también está Dios. Entonces puede haber una optación. Puede haber una optación si yo solamente lo dejara, sácame de esta muerte, mi Dios, hasta ahí quizás, porque yo estoy dirigiéndolo a alguien. Pero si vemos el ejemplo completo, cuando vemos que le está pidiendo benevolencia a Dios, le está pidiendo algo bueno, algo para beneficio propio. Entonces le está diciendo que lo saque de la muerte, que le dé la vida, que no lo deje en esta situación difícil, que muere por verle. Entonces a lo que vamos es que la deprecación es más de súplica para obtener un beneficio y puede decirse hacia quién va dirigido o no decirse. O sea que esté tácito, si lo podemos ver así, la persona o la cosa o a quien yo se lo estoy dirigiendo. Luego pasamos a la otra figura que se llama concesión. En el caso de la concesión es bastante particular porque consiste en simular que se sustenta una opinión contraria a la que se quiere defender. O sea que en este caso yo digo algo, es como una especie de ironía, ¿sí? Lo vamos a relacionar con la ironía, porque es cuando nosotros decimos algo que quiero sustentar, pero en realidad es lo contrario. Veamos el ejemplo. Sé que en su corazón nido de sierpes no hay una fibra que el amor responda, que es una estatua inanimada, pero es tan hermosa. Entonces, ¿qué pasa? Que estamos diciendo algo en cuanto a una mujer, ¿verdad? En este caso,
que es negativo, que es malo, ¿verdad? Nido de sierpes, que no hay una fibra que al amor responda, o sea, que no quiere, que no lo quiere, que es una estatua inanimada, que es fría, que no representa o que para ella no significa nada, pero es tan hermosa, entonces es que hay una balanza y como que hay una situación que hace reflejar o que sustentamos una opinión contraria a lo que queremos defender. O sea que aquí obviamente él está enamorado, él está muy interesado en ella, que le gusta, que la ama probablemente, pero lo que está diciendo antes prácticamente son cosas negativas de ella. Entonces es como decir algo, pero contrario a lo que en realidad yo siento, que yo pienso o lo que yo quiero manifestar. Luego pasamos a la dubitación, que es con la que ya vamos a terminar. Esta es fácil porque el mismo nombre nos lo dice. Dubitación viene de duda. Entonces, consiste en expresar una duda, perplejidad e indecisión acerca de lo que se ha de hacer o decir. ¿Qué quiere decir? Que cuando usted exprese una duda, ya sea con signos de interrogación o con frases como no sé, tal vez, quisiera saber, a lo mejor, quién sabe, son frases que nos van a dar la pauta para saber que hay una duda, que yo expreso una duda. Entonces, en este caso, veamos el ejemplo. ¿Qué haré, jueces? Si callo, me confirmaréis culpable. Si hablo, me tacharéis de mentiroso. Entonces, acá hay una pregunta, hay una duda en la cual yo digo, ¿y qué voy a hacer? Porque no estoy seguro, porque no sé qué es lo más conveniente. Si digo una cosa, me va a pasar algo y si me quedo callado, me va a pasar otra cosa. Entonces es el reflejar una duda, el reflejar situaciones que obviamente a todos nos pasa, ¿verdad? Todos en algún momento tenemos dudas por algo, ¿verdad? Que no estamos seguros de qué hacer. Todos los días probablemente uno diga, ay, es que no sé, es que ¿y qué hago? Así como conflictos existenciales, ¿verdad? Que uno se queda, ¿qué voy a hacer? No lo sé, es una duda. Entonces, el expresar ese tipo de dudas en un texto es lo que conforma la figura que se llama dubitación. Ahora vamos a pasar a los ejercicios. Respecto a los ejercicios, yo les he colocado acá el ejemplo y ustedes van a intentar descubrir o descifrar qué figura literaria es. Son 7 ejercicios los que les voy a presentar. Entonces, acá están colocados de esta forma, pero es un solo ejemplo. La indicación dice, identifique la figura literaria presente en cada muestra. Entonces, vamos a empezar con la primera, que dice, oye, oh Jehová, una causa justa, está atento a mi clamor, escucha mi oración hecha de labios sin engaño. Observen en este caso, podríamos tener quizá o podríamos analizar que hay dos, pero de igual manera lo que tenemos que hacer es ver aquí o identificar quizá la clave que nos puede servir para saber qué figura es. Oye, oh Jehová, una causa justa, está atento a mi clamor, escucha mi oración hecha de labios sin engaño. ¿Será que hay una súplica de verdad vehemente o la podemos dejar como la figura en la que yo tenía expresado hacia quién está dirigido mi deseo? Analice, piense y escriba qué figura literaria cree usted que está reflejada en ese ejemplo. Oye, oh Jehová, una causa justa, está atento a mi clamor, escucha mi oración hecha de labios sin engaño. Al final les voy a presentar la resolución, así que vamos a ir avanzando. Vamos con la segunda. Ejercicio 2. ¿Por dónde comenzaré a exagerar tus blasones después que te llamaré padre de las religiones y defensor de la fe? Es un ejemplo de Miguel de Cervantes. Creo que ese está más fácil, ¿verdad? ¿Por dónde comenzaré a exagerar tus blasones después que te llamaré padre de las religiones y defensor de la fe? ¿Qué figura literaria creen ustedes que está identificada ahí? Aquí quizás está la clave, miren. Escriban su respuesta. La cosa es probar. Ya saben que si nos equivocamos, no hay problema. Aquí estamos ahorita para aprender y si nos equivocamos acá, pues es mejor equivocarse aquí y no en el examen. De igual manera, en los repasos que vamos a tener en Meet, si alguien tiene alguna duda o algo que no le haya quedado claro, pues ahí vamos a ver también cómo resolverlas o qué otros ejemplos podemos mostrar o identificar. Bien, vamos a pasar al ejercicio 3.
Ejercicio 3. Dice, yo confieso que Cristo da excelencia al matrimonio santo y que lo aprueba, que Dios siempre aprobó la penitencia. Francisco de Quevedo. Observemos otra vez. Yo confieso que Cristo da excelencia al matrimonio santo y que lo aprueba, que Dios siempre aprobó la penitencia. Observen, este también está bastante curioso, bastante gracioso si lo vemos así también, porque empieza diciendo, yo confieso que Cristo da excelencia al matrimonio, que lo aprueba, que Dios está de acuerdo con eso, pero después dice que Dios siempre aprobó la penitencia. Entonces, en realidad, ¿qué es lo que se piensa en ese ejemplo sobre el matrimonio? ¿Que es bueno o que es un castigo, o que es una penitencia, o que es una cruz que se va cargando? Entonces, ¿qué figura literaria tengo en el ejercicio 3? Piense, analice, vea sus apuntes, si ha tomado apuntes o su libro. Acuérdense que lo que estoy haciendo ahí es simulando que sustento una opinión, pero en realidad estoy diciendo lo contrario, ¿verdad? Dios aprueba el matrimonio, lo aprueba, sí, lo avala, dice que está bueno, pero es que Dios siempre aprobó la penitencia, o sea que Dios siempre le gusta verlo a uno sufrir. Va, ahí está. Ejercicio 3. Vamos con el 4. Ejercicio 4. Dice, ideas sin palabras, palabras sin sentido, cadencias que no tienen ni ritmo ni compás. Es un ejemplo de Gustavo Adolfo Bécquer. Tenemos 4 versos ahí. Ideas sin palabras, palabras sin sentido, cadencias que no tienen ni ritmo ni compás. Esta está fácil. Observen la repetición ahí donde se da. Ideas sin palabras, palabras sin sentido, cadencias que no tienen ni ritmo ni compás. Palabras, final de un verso. Palabras, inicio del siguiente verso. Entonces, ¿qué figura tengo ahí? La misma palabra se repite al final de un verso y esa misma se repite al inicio del siguiente. Escriban sus respuestas. ¿Qué figura literaria tenemos ahí? Vamos con el ejercicio 5. Ya casi terminamos. Vamos a hacer 7. Dice el ejercicio 5. Oye, Señor, mi causa justa. Atiende mi clamor. Escucha mi oración que no son eslogans. Júzgame tú y no sus tribunales. Oye, Señor, mi causa justa, atiende mi clamor, escucha mi oración que no son eslogans, júzgame tú y no sus tribunales. Aquí estoy pidiendo benevolencia, ¿verdad? Estoy pidiendo bondad, estoy pidiendo obtener algo bueno para mí. Escucha mi oración, no me dejes, júzgame tú, pero no las personas. Entonces, pero mire, aquí está a quién se lo dirijo. Sí, podríamos catalogarla como una figura si la dejáramos corta, ¿sí? Si le cortáramos un pedazo, digamos, o una parte. Pero acá, si se fijan, está más grande. O sea que esta parte, lo que está sucediendo es que el clamor, que la súplica es mayor. Oye, Señor, mi causa justa, atiende mi clamor. Escucha mi oración, que no son eslogans, júzgame tú y no sus tribunales. Escriba qué figura literaria es. Acuérdese, estamos practicando, lo importante es que ahorita definamos y que nos quede bien claro. Este tema es fácil, pero la práctica nos ayuda todavía a afianzarlo mucho más. Vamos con el ejercicio 6. Fuera menos penado si no fuera, nardo tu pez para mi vista, nardo, cardo tu piel para mi tacto, cardo, fuera tu voz para mi oído, fuera. Es un ejemplo de Miguel de Cervantes. Ese también está fácil. Fuera menos penado si no fuera, nardo tu pez para mi vista, nardo, cardo tu piel para mi tacto, cardo, fuera tu voz para mi oído, fuera. Entonces, observe qué está pasando en este verso. Nardo al inicio y nardo al final del mismo verso. En el siguiente tengo cardo al inicio y tengo cardo al final del mismo verso. Y tengo fuera al inicio del siguiente verso y al final del mismo. Entonces quiere decir que aquí tengo 3 ejemplos de la misma figura.
Uno aquí, otro aquí y otro aquí. ¿Qué figura literaria es? Veamos. Bravo, veo que lo están haciendo muy bien. Vamos con el último, el ejercicio 7. Están buscando un techo donde vivir. Están buscando un techo donde vivir. ¿Qué figura tendré ahí? Buscando un techo. Literal, si lo analizamos literal, o sea que solo quiero la parte de arriba. Pero, ¿qué quiero decir entonces realmente con esa oración? Que estamos buscando una casa, un hogar, un apartamento, un edificio, ¿verdad? Entonces, ¿qué figura literaria he utilizado en esto si yo solamente digo están buscando un techo? Obviamente todas las figuras literarias necesitan la interpretación, ¿verdad? No la voy a tomar del lado literal o del lado textual, porque entonces ahí no estaríamos quizá comprendiendo bien el mensaje. Entonces aquí tenemos la resolución, tenemos la clave. La 1 era una optación. Usted solito se va a calificar ahorita, ¿verdad? Usted solo va a decir, esta me salió buena, esta me salió buena, esta me salió buena, en esta fallé. Y luego vamos a ver también en la semana por qué fallamos, ¿verdad? Porque también es importante definir o saber en qué hemos fallado o por qué fallamos. La primera era una optación. Era una optación porque en este caso estaba expresando o estaba bien, hay un deseo de forma vehemente que va dirigido siempre y en este caso estaba claramente presente en el discurso hacia quién estaba dirigiendo el mensaje, ¿sí? La segunda era una dubitación porque estaba expresando que no sabía qué hacer ante determinada situación, entonces había una duda. La expresión de algo que no se estaba seguro. La tercera es una concesión. ¿Por qué era una concesión? Porque estaba dando a entender lo contrario. Por ejemplo, dice que Dios aprobó el matrimonio, pero después dice que Dios siempre aprobó la penitencia. Entonces, lo que está diciendo ahí en realidad es que para él el matrimonio, o sea, para la persona que lo dijo, ¿verdad? Que en este caso es Quevedo el que hizo ese ejemplo, no era muy bueno el matrimonio. Entonces es mejor estar soltero, según él. Luego la 4, anadiplosis. ¿Por qué era una anadiplosis? Por la forma o por el lugar donde estaban repetidas las palabras, ¿verdad? Teníamos la misma palabra que se estaba repitiendo al final de un verso y al inicio del siguiente. Luego la 5 era una deprecación. ¿Por qué una deprecación? Porque en este caso hay una súplica un poco mayor, hay un vivo deseo de súplicas para obtener vehemencia, o sea, para obtener algo bueno, para obtener un beneficio, para obtener benevolencia. La 6 era una epanadiplosis porque se da la repetición de la misma palabra al inicio y al final del mismo verso y teníamos 3 ejemplos de epanadiplosis ahí. Y la última era una sinécdoque. Sinécdoque, ¿por qué? Porque yo solo dije, están buscando un techo, pero en realidad buscan la casa. Entonces, ¿qué clase de sinécdoque es? Escriba la respuesta, vamos a ver, vamos a trascender un poco más. ¿Qué tipo de sinécdoque será si decimos estaban buscando un techo? Pero no solamente quiere el techo. Entonces, es un tipo de sinécdoque que se llama la parte por el todo, exactamente, la parte por el todo. Porque digo el techo, pero lo que se quiere es toda la casa para poder vivir. Entonces, chicos, aquí tenemos la resolución. Lo hicieron muy, pero muy bien. Me alegra porque quiere decir que ha quedado bastante claro la teoría. Con los ejemplos que hemos visto también nos sirven como base o como parámetro para identificar, para analizar, para reconocer y obviamente la aplicación es lo más importante. Quiere decir que en su evaluación de la próxima semana lo que van a venir son identificación de ejemplos o tal vez alguna otra definición, pero lo que más nos interesa es que usted identifique las figuras y obviamente también que las aplique, ¿verdad? De vez en cuando usted escriba algún texto o hable o se exprese o escuche a alguien que hable, pues de repente analice, hey, aquí hay una figura que yo ya me puedo, aquí se ha utilizado una sinécdoque,
¿sí? O aquí se ha utilizado una dubitación, porque hay figuras que son más de utilidad práctica que otras, pero si usted las conoce y entre más las practique o más procure analizarlas, pues obviamente va a ser mucho más fácil. Así que los felicito por su esfuerzo para poder realizar los ejercicios. Eso habla muy bien de ustedes porque quiere decir que ustedes están dispuestos a practicar, dispuestos a probar. Y si nos equivocamos, pues para eso estamos, para volver a practicar después, para reafirmar el conocimiento y para que ya no volvamos a fallar nuevamente. Así que por hoy hemos finalizado. Les comparto los números de página del libro donde está la teoría para que usted también de ahí retome para estudiar para su evaluación. Y son las páginas 187, que son las de la unidad 7, las figuras de la unidad 7, y la 225, que es donde están las figuras de la unidad 8. Así que les dejo, tomen nota siempre de estas páginas porque es importante que usted repase, que si vuelva a escuchar la clase, que si vuelva a ver el video, usted sabe que queda aquí en YouTube y lo puede ver las veces que usted considere necesario, pero también puede incluso practicar con los ejercicios que se les proponen en estas dos páginas, que no son obligatorios, claro que no es obligación, pero si usted lo practica le puede servir para afianzar más su conocimiento. Así que vamos a pasar a la parte de preguntas y respuestas. Si hay alguna duda, pues no piense más y hágalas, ¿verdad? Haga su duda, haga su pregunta. Si hay alguna cosa que le llamó la atención, alguna figura que le gustó o alguna situación que usted ya conocía y que solamente la recordó o la repasó, pues entonces no hay ningún problema. Usted escríbalo. Usted sabe que a mí me gusta mucho leerle siempre y siempre se lo digo, ¿verdad? La interacción con ustedes siempre me gusta. Y en el caso de ustedes que solamente son una sección, pues aún más, ¿verdad? Les agradezco por haber estado en esta clase, por estar un lunes a las 7 de la mañana aquí. Y vamos a continuar en contacto durante toda la semana, ¿verdad? En nuestras 3 sesiones de Meet que tenemos también adelante. Así que ahí seguimos en contacto y gracias por estar acá. Que tengan un muy bonito día. No olviden darle like al video de la clase, ¿verdad? Que siempre se los pido para saber que han estado por acá. Y que tengan un muy bonito día, chicos.